Guatevisión presenta. A un año de la renuncia de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti por el caso de la línea es ligada a proceso junto con el expresidente Otto Pérez Molina, que ha pasado a lo largo de todo este año. Le contaremos también sobre la captura de otro implicado señalado de ser uno de los posibles testaferros. En otros hechos importantes, millonario arsenal incautado. Las autoridades en una casa ubicada en carretera El Salvador localizan fusiles, granadas, pistolas, chalecos antibalas, así como camisas de la DEA. Todo esto sería propiedad del presunto narcotraficante Marlon Francisco Monroy Meoño, alias El Fantasma o M3, capturado en Antigua Guatemala y esperando orden de extradición hacia Estados Unidos. 13 personas capturadas, más de 90 celulares decomisados por resultado de varios operativos que realizaron las autoridades contra vendedores callejeros en la zona 8. La mayoría de teléfonos incautados tenían orden de robo. Pobladores de Quesada, Jutiapa, votan si aceptan o no la implementación, instalación y operación de un proyecto de minería química de metales en cualquier parte del municipio. Un total de 4 centros estuvieron habilitados. Se espera que 7,000 habitantes hayan participado. Hoy se conocerán los resultados. El Pleno de Magistrados de la Corte de Constitucionalidad resuelve, entre otros temas, de acuerdo a la información que tenemos que dar a conocer esta mañana, varios temas importantes. Pobladores de Quesada, Jutiapa votan si aceptan o no la implementación e instalación de operación de proyectos de minería. Y ahora sí, otros temas. Exactamente lo que sucede en el plano internacional. Oposición venezolana logra recaudar más de 1,5 millones de firmas para activar revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Denuncian además el intento de retraso de referéndum. Incendios en Fort McMurray, al Canadá, siguen incontrolables. Más de 80,000 habitantes han sido evacuados. Una cámara de seguridad captó el preciso momento en que las llamas devoran las viviendas a su paso. Estamos hablando de 160,000 hectáreas consumidas por el fuego. Hablamos de los deportes, donde Suchitepeques clasifica a la fase final y la universidad baja a la primera división. Hablamos del deporte internacional en la penúltima fecha de la Liga Española, donde el Barcelona se coloca como único líder. Y en el mundo de los espectáculos, actor cubano-guatemalteco Oscar Isaac será el que sea el protagonista del film que dará vida al caso Rosenberg. Inmortalizan al Buki con una estatua de cera en el Museo de México por sus 40 años de carrera. Y este es tuyo, Josué Hernández. No van a faltar las inolvidables, así que no se lo pierda porque hay mucho para compartir. Y así empieza la mañana. Buen día, Guatemala. Qué bueno que nos estén acompañando y que desean empezar esta mañana junto al equipo que todos los días se levanta con ustedes. Menos bruma, una temperatura un poquito más agradable. Sigue el calorcito, pero de todas maneras tenemos mejores condiciones para esta jornada. Así que buen día a todos aquellos que han decidido levantarse con nuestro equipo como cada día. Es lunes y sí, es hora de levantarse, de empezar ya esta nueva jornada con todos los propósitos que tenemos para hoy y el resto de la semana. Así vienen los lunes con esa energía renovada y nosotros tenemos que aprovecharla y hacerla nuestra. Empieza la semana 5:49. Vamos entonces inmediatamente a saludarlos. Ya vamos a tener imágenes de Calzada Roosevelt en un ratito nada más para ver cómo está el panorama esta mañana a un día de celebrar a nuestras madres, aunque ayer pues hubo mucho movimiento en muchos lugares porque aprovechaban el domingo para poder compartir con ellas entonces esta celebración tan linda, ¿verdad? Así es. Muy aunque mañana días. es oficialmente el día. ¿Cómo les va? Mañana Buen día. nuestro día. Empezamos.
¿Todo bien? Todo bien, Sí, yo fui uno de esos, afortunadamente. yo fui a celebrar ayer de una vez, que ya mañana Sí, no me daba prefieren tiempo. porque pues obviamente el día oficial se puede llenar, ¿verdad? Los Demasiado. restaurantes y los lugares, pero qué bueno. Mucho para compartir con ustedes a esta hora de la mañana. Ya vamos a poner la temperatura inmediatamente en pantalla para que usted sepa cómo están las condiciones climáticas a esta hora del día y cómo arranca esta mañana, ¿verdad? Exactamente, la gente se quiere preparar para continuar el calor, lluvias. ¿Qué es lo que se espera para hoy? Se lo tenemos. Vamos contigo, Lorraine. Buenos días. Días. Buenos días compañeros, buenos días a todos en casa. Estamos iniciando la semana, iniciando la jornada hoy lunes, conociendo cómo se encontrará este panorama para el resto del día. Tenemos una temperatura actual de 16 grados centígrados. Los primeros rayos de sol empiezan a salir a partir de las 5 de la mañana con 36 minutos y se oculta a las 6 de la tarde con 21 minutos. Las probabilidades de lluvia son de un 20% para que usted lo tome en cuenta. Para hoy se esperan cielos parcialmente o muy nublados, una temperatura máxima alrededor de 25 grados centígrados con vientos del sureste de 15 a 30 kilómetros por hora. En la tarde se mantendrá parcialmente o muy nublado y la temperatura mínima que podríamos tener sería de 17 grados centígrados. Como le mencionaba, las posibilidades de lluvia son solamente de un 20% para que usted lo tome en cuenta. Sin embargo, nuestra recomendación es que salga preparado de casa. Estamos iniciando la semana. Muy buenos días, son las 5:51 minutos. Así empieza la semana entonces y nosotros repasamos, como es habitual, la portada de Prensa Libre. Hay muchas noticias para esta semana que hoy comienzan a analizar. Y por eso repasamos esta portada. Aquí ya hay algunos títulos importantes. Prensa Libre presenta. Mueren 138 menores por violencia en 90 días. Se ha hecho todo un reporte bastante completo y la investigación tiene que ver entonces con la ola de violencia en el país y sobre todo con el grupo más vulnerable, los menores. Y esto es lo que nos trae la portada y este titular. Reportes del INASIF, 2 integrantes de 2 o menos figuran entre las víctimas. Hay otras noticias. En temas de actualidad, congresistas deciden ruta de antejuicio para quitar inmunidad a Charchal. Se necesitan 105 votos. Dictamen será analizado por los diputados. Rebasado periodo útil del basurero. Alcalde Villanueva propone un nuevo terreno, pero demanda apoyo y la niñez labora en lugar de ir a la escuela. La pobreza obliga a buscar trabajo desde corta edad, sobre todo en un análisis realizado en el occidente de nuestro país. Vamos ya al interior de Prensa Libre, la despedida de la USAC en todo deportes y bueno, vamos a hablar de este tema. Los niños que no escapan de la violencia, realmente los menores representan el grupo más vulnerable dentro del país y efectivamente ahí tenemos el reporte, 138 víctimas de 0 a 18 años reporta el INASIF. Señalan que Estado no vela por protección de la niñez y la juventud y ahí tenemos un comparativo de lo que ha ocurrido en los últimos días en relación a este sonado caso. Ahí tenemos para que usted vaya viendo la investigación con cifras, con datos que son muy concretos sobre el tema. Seguimos analizando otros hechos importantes siempre en el interior de este matutino y hablando de este antejuicio que se está analizando por los diputados acerca del magistrado Charchal y vemos que las bancadas ven indicios para retirar fuero. Pleno decidirá sobre este dictamen. Jefes de bloque coinciden en que el magistrado Charchal debe aclarar su situación. Bueno, y vamos ya con otra información. Todos sabemos lo que se ha puesto sobre la mesa para analizar qué está ocurriendo realmente con los rellenos sanitarios, la situación de estos basureros después de lo ocurrido hace algunas semanas atrás con un saldo lamentable. Y ahí tenemos justamente la noticia. Esta mañana, la utilidad de 11 años ya tiene 63 de uso. El vertedero debe quedar lejos de áreas urbanas, opinan los expertos. 63 años. El relleno sanitario fue creado en 1953 por la Municipalidad de Guatemala. Está ubicado en un barranco que separa las zonas 3 y 7. 1.500 toneladas de basura diarias, 403.000 toneladas al año y 25% de los desechos pueden ser reciclados. Así que atención, porque acá tenemos toda la información que podemos conocer esta mañana con este tema. Pero bueno, vamos a dar una vuelta de página porque también las redes sociales son importantes. Desde ya tenemos una pregunta para que usted participe. Pedro la comenta. Adelante. Muchas gracias, compañeros. Así es, siempre con ustedes en nuestras redes sociales. Recuerda el Twitter, el Facebook también, para que usted pues haga su comentario de lo que le vamos a poner ahora justo en pantalla. Ahí tenemos entonces, se cumplió un año de la renuncia de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. ¿Qué opina sobre el proceso legal que se lleva en su contra? Ahí tenemos entonces ya la pregunta y por supuesto los dos hashtags que usted puede utilizar. Recuerde BLM Noticias y BLM Renuncia Valdetti. ¿Cuáles son nuestras redes sociales? Sería entonces el Twitter Viva LM-GTV y el Facebook Viva la Mañana-Medio Guatevisión. Tenemos entonces un par de horas para poder esperar sus comentarios, su opinión y así poderlas leer en vivo aquí en BLM Noticias. Muchas gracias, compañeros.
Bueno, vamos a iniciar con las noticias para este día. La unidad contra el robo de celulares de la Fiscalía Metropolitana del Ministerio Público ha realizado conjuntamente con la Policía Nacional Civil 10 operativos en la 9ª Avenida entre 30 y 31 calles de la zona 8 de la ciudad capital. Esto como parte de las investigaciones que se hacen por la comercialización ilícita de equipo terminal móvil. Las diligencias dieron como resultado la detención de 13 personas por comercialización de celulares que venían de dudosa procedencia y también teléfonos incautados, casi 100 fueron, entre ellos 8 con reporte de robo. La finalidad de este tipo de operativos es sobre todo garantizar el cese del robo de celulares en las calles, tanto de mano de delincuentes como también de todos aquellos que se conducen en motocicleta. Las personas aprehendidas fueron puestas a disposición del juez competente, en donde se les imputaron los delitos de ilícitos y faltas cometidas. Los operativos van a continuar, pero ahí está entonces esta marcha que se emprende no solamente con la detención, sino con la investigación y sobre todo tratar de terminar con este terrible hecho que ocurre todos los días y que ya es parte habitual de la seguridad de nuestro país, el robo de celulares. Están tratando entonces de mitigar los efectos del mismo. Y en otras noticias importantes, un arsenal que pudo pertenecer a la estructura de Marlon Francisco Monroy Meoña, o alias El Fantasma, o M3, fue localizado en una vivienda en el kilómetro 14.5 de la ruta El Salvador. Esto en otro operativo, también en Antigua Guatemala, encontraron cajas con municiones, radios de comunicación, entre otros. El allanamiento en carretera El Salvador se realizó, como habíamos hablado, en el kilómetro 14,5 de Condado San Diego, en la vivienda número 7. Allí se localizaron 2 fusiles, 4 lanzagranadas, 7 pistolas, 9 chalecos antibalas, playeras de fuerza o de seguridad, tanto nacionales como internacionales, así como radios. Las armas incautadas, según la investigación de la policía, son armamento del grupo de supuestos narcotraficantes capturados hace 10 días en la Antigua Guatemala, que era comandada por el Fantasma o el M3. El monto de las armas decomisadas asciende a un aproximado de más de 1 millón de quetzales. Escuchemos las declaraciones del ministro de Gobernación, Francisco Rivas. Era propiedad de una estructura criminal, Los Fantasmas, que era dirigida por el señor Francisco Meoño, alias el Fantasma. Respondía a una estructura criminal violenta de las más fuertes en materia de narcotráfico en Guatemala, producto de una investigación también de carácter internacional o transnacional en contra del crimen organizado que se dedica al narcotráfico. Sabíamos que tenían alta capacidad de operativa, reactiva este grupo delictivo, y la información que ya se tenía, que se verificó y que se confirmó en estos días posterior a su captura, nos llevan a establecer esa guarida donde se encontró un arsenal prácticamente. En otra información, hace un año, la entonces vicepresidenta Ingrid Roxana Valdetti Elías presentaba su renuncia luego de que su nombre fuera vinculado con una red de defraudación aduanera, conocida como La Línea. En ese entonces, el anuncio fue realizado por el expresidente Otto Pérez Molina, mientras se esperaba que en el Congreso de la República se designara una terna que analizara quién la iba a sustituir. Las revelaciones del caso La Línea, en la que se involucraba a su secretario privado, Juan Carlos Monzón, ahora colaborador eficaz, porque supuestamente lideraba la estructura de contrabando aduanero. Al mismo tiempo, crecían en los alrededores del Palacio Nacional de la Cultura manifestaciones que exigían la salida de la, hasta ese momento, vicepresidenta. Estas ocurrieron a finales del mes de abril. Tras la salida de Valdetti del poder, el Congreso designó al magistrado de la Corte de Constitucionalidad, ustedes recordarán, Alejandro Maldonado Aguirre, que posteriormente se convertiría en el mandatario de la transición, luego de la renuncia del presidente Otto Pérez Molina. A un año de este suceso se siguen registrando capturas de personas que podrían estar involucradas en esta red de contrabando. Delfino de Jesús Moratalla fue detenido en Villanueva. La orden de aprehensión fue girada por el Juzgado Octavo de Instancia Penal desde el 14 de abril del año 2015. Para hablar del caso Moratalla, le decimos que él es identificado por el Ministerio Público como el representante legal de la empresa Corpo Gol, que según la investigación era una entidad que se encargaba de recibir la cola o el soborno en una segunda etapa de operación, donde se sospecha que fue la forma, entre otras, de operación
tras instrucciones del entonces presidente Otto Pérez Molina, cuando se supo que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, había iniciado las investigaciones por el caso. Debemos decir que aún quedan cerca de 12 capturas pendientes, de acuerdo a los reportes que tenemos del Ministerio Público. Pero bueno, ahí actualizamos un poco cómo está la información en el famoso